Hola, saludos a todo el mundo desde Aranjuez, España. Soy Fernando Pérez, director técnico del Instituto para la Salud Ambiental y presento y dirijo el programa de divulgación en geobiología La Tierra Viva. Me gustaría presentar la radiestesia como una herramienta que nos permite un descubrimiento de nosotros mismos y a qué pertenecemos. Para ello he preparado un PowerPoint que voy a compartir con vosotros, si me permitís. Bueno, pues la conferencia se titula El ser humano y el todo, donde la radiestesia es una puerta al infinito. Y vamos a ver por qué. Comenzaremos un poco haciendo una reflexión sobre qué es la radiestesia, ¿no? La RAE, la Real Academia Española, la define como una sensibilidad particular para la captación de determinadas radiaciones. Así, gracias a la radiestesia, sería posible detectar un material subterráneo u otras cosas ocultas, o sea, cosas que están ocultas. Para ello, el radiestesista normalmente pues, se suele valer de herramientas como las que vemos aquí abajo, pues varillas de tipo horquilla, varillas de L, péndulos, diferentes herramientas que son capaces de amplificar una respuesta kinestésica, o sea, un movimiento de un péndulo, por ejemplo, como puede ser este reloj de cadena, ¿no? El movimiento de un péndulo en una dirección determinada como respuesta a una percepción kinestésica, a una percepción inconsciente a esa radiación, ¿no? Tal y como se describe así, ¿no? La palabra radiestesia viene del latín radium, radiación, y del griego aestesia, percepción por los sentidos o capacidad de sentir. Bien, este vocablo es relativamente reciente porque, bueno, la radiestesia existe posiblemente desde que el ser humano es humano y posiblemente desde antes, ¿no? Aunque las técnicas se hayan ido cambiando y se hayan ido perfeccionando. El término de radiestesia como tal aparece en 1890 y se hace muy popular a partir de los años 30 del siglo XX. La persona que construye este vocablo es el abad Alexis Boully, eh, que bueno, intenta concretar o intenta modernizar, por así decirlo, aquello que hasta ese momento pues, se conocía pues, como rabdomancia, adivinación por la vara, o faorismo. Los faorís son las personas que han encontrado tradicionalmente las corrientes de agua subterránea y han localizado los pozos para su explotación. Bueno, pues digamos que en un intento de modernizar el concepto de la radiestesia, teniendo en cuenta que hasta ese momento pues, se había pensado siempre bueno, que la radiestesia surgía de la emanación de alguna serie de sustancias, explicado así, que emanaban de las fuentes a localizar, pues de los minerales o del agua o de aquellos elementos que se andaban buscando que estaban ocultos y que interactuaban pues, con las varillas, con los elementos radiestésicos que se utilizaban para la localización. En ese momento, a finales del siglo XIX y principios del XX, es cuando empezamos a tener una noción o un concepto más popular sobre las radiaciones, los trabajos de Curie, los trabajos sobre el electromagnetismo, los conocimientos sobre el electromagnetismo, pues nos llevan de alguna forma al conocimiento de forma más popular de aquello que son las radiaciones. Y Bully intenta modernizar el concepto o sea, de la rabdomancia, la adivinación por la vara, pues con un vocablo como sería el de radiestesia, o sea, la sensibilidad a las radiaciones. Bien, visto así, el fenómeno sería el siguiente. O sea, si yo voy circulando con una estructura, una herramienta radiestésica, como pueden ser estas varillas de L que muestro en la imagen, y de repente intercepto una fluctuación, una variación en un campo exterior al terreno, imaginemos que voy circulando por el campo buscando una corriente de agua subterránea,
y esa corriente subterránea es capaz de emitir algún tipo de radiación que interfiere o bien con mi cuerpo o bien con los instrumentos, según se ha pensado durante mucho tiempo, que serían las varillas o los péndulos, y esto hace que, bueno, pues haya una respuesta biofísica que cambie el movimiento de la varilla y diga, aquí, justo en este lugar, vas a encontrar un borde de una corriente de agua subterránea, una veta mineral, puedes pinchar un pozo, hay un área patógena, etc. Ese era el concepto más tradicional de la radiestesia. Una emanación de algún tipo de fluencia de aquello que estaba oculto bajo de la tierra, que se podía encontrar, pues porque las varillas eran sensibles o los péndulos eran sensibles a ese fluvio, ¿no? A esa efluencia, o bien la persona era sensible a esa efluencia y podía eh, pues generar un cambio en su posición neuromuscular, en su actividad kinestésica y mover las varillas o mover el péndulo marcando un lugar, ¿no? O por acción de esta radiación. ¿Mm? Bien. Eso está bien hasta cierto punto, pero claro, cuando empiezas a hacer radiestesia te empiezas a hacer preguntas, ¿no? Bueno, esto es una emanación, un efluvio que entra en contacto o bien con la varilla o bien con la persona que está activando la varilla o el péndulo, pero la práctica de la radiestesia te lleva a hacerte preguntas. Y esas preguntas, pues pueden ser las siguientes, ¿no? Bien, si yo voy caminando con unas varillas de Zahorí y de repente encuentro el borde de una corriente de agua subterránea o encuentro el centro, el punto de mayor emisión de esa corriente de agua subterránea y marco un punto pues para perforar un pozo. O bueno, o voy caminando por ese terreno y en vez de encontrar que esta agua subterránea, pues es una zona donde puedo marcar un pozo, pues resulta que la lectura que estoy haciendo es que se puede comportar de forma geopatógena o no. O puedo localizar a lo mejor una veta mineral, como se ve en este gráfico, que está localizada a una profundidad determinada en un punto determinado y que se trata de ese mineral concretamente, o que se trata de agua. ¿Cómo es posible, no? O sea, ¿eso proviene pues, de un tipo de radiación que está emitiendo ese terreno? Bueno, puede que sí, que una parte tenga que ver con un concepto geofísico y que eh, la geofísica provocada por ese acontecimiento geológico, pues pueda provocar un campo que interfiera y que me advierta y que cambie mi percepción del entorno, active un sistema neurológico inconsciente y se mueva una varilla, ¿no? Precisamente por eso. Pero realmente es así, hombre, eso genera algunas incógnitas, ¿no? Porque el Zahorí se encuentra un poco entre dos mundos. Uno, si se va moviendo por un campo con una varilla, puede encontrar algo parecido al concepto de radiestesia tal y como se entiende de forma más normal, ¿no? Imaginemos que yo estoy buscando una bombilla y desde muy lejos de forma inconsciente, ¿no? Porque cuando buscamos con radiestesia estamos buscando cosas que son aparentemente invisibles, no las podemos ver con los ojos ni escuchar con los oídos, pero imaginemos que es algo parecido a esto, ¿no? El concepto. Tenemos un ojo invisible que es capaz de ver esta bombilla, la luz de esta bombilla desde muy lejos. Entonces, cuando buscamos una dirección en el terreno, la varilla nos va a indicar una dirección. Entonces, caminamos en esa dirección y según nos vamos acercando a esa fuente de radiación, no solamente se va intensificando la luz, sino que empezamos a sentir también el calor, la temperatura. Es más, si llegamos a tocar la bombilla, como es una bombilla incandescente en este caso, podemos llegar a quemarnos. Esa sería una exposición muy directa a esa radiación. Esto se supone que es el concepto que haría que se moviese la varilla, ¿no? Que saltase la varilla. Pero el Zahorí, el radiestesista, no solamente ha encontrado ese punto de mayor radiación, sino que ha encontrado cosas mucho más complejas, ¿no? Por ejemplo, si lo que hay abajo es agua, si ese agua puede ser salada o puede ser un agua potable que se pueda utilizar, si lo que está buscando es un mineral, como por ejemplo una beta de un mineral metálico, plomo, hierro, cobre, etcétera, que se han utilizado tradicionalmente en la minería durante siglos
estas técnicas para la localización de esos recursos naturales. Y no solamente eso, sino que además el radiestesista ha sido capaz, además de marcar la profundidad, porque la profundidad es importante para saber si merece la pena excavar, si hay recursos para excavar y extraer ese recurso mineral, que puede ser agua o un mineral útil para la industria o para cualquier factura humana, ¿no? ¿Cómo se puede hacer eso simplemente con la percepción de una radiación? No termina de explicar de todo el proceso. Además, para hacerlo más difícil y para generar más preguntas, pues en 1934 el abad Mermet, también francés, eh, incorpora un factor que él llama teleradiestesia. El abad Mermet escribe en el 34, en 1934, un libro que se titula ¿Cómo descubrir fuentes cercanas o lejanas? Metales, cuerpos ocultos, enfermedades, etc. Bien, pues resulta que una de las prácticas más habituales de la radiestesia hoy en día es la teleradiestesia. O sea, utilizar unos planos y unos referentes pues para localizar un pozo en un lugar lejano, directamente con unos planos, como estamos viendo aquí al abad Mermet, que está utilizando un plano desde su despacho, está utilizando como puntero un bolígrafo bueno, pues está buscando con un eje de coordenadas pues un lugar donde podría estar una persona o donde se puede perforar un pozo. Yo esto lo he visto hacer a geobiólogos amigos y lo he hecho personalmente. La localización de un recurso como puede ser un pozo de agua subterránea directamente con un plano a distancia, simplemente con una serie de informaciones, plano, orientación cardinal y una serie de elementos que nos hacen conectar o nos dan una referencia con el lugar. Pero aquí desaparece el concepto de exposición a una radiación, porque si estamos, como contaba, yo lo he escuchado al padre Pilón en algunas de sus conferencias, cuando explicaba cómo buscaba él un pozo de agua subterránea en el norte de África, desde su despacho en Madrid, pues claro, la pregunta es, ¿y si no hay una exposición a una radiación, realmente cómo esto puede ser radiestesia? Bueno, ahí se desmonta un poco el concepto, ¿no? Y nos genera más incógnitas, más preguntas. Realmente, ¿cómo podemos conectar con algo que está tan lejano, ¿no? Como se ha hecho a través de la teleradiestesia o con la radiestesia directa? O sea, estamos sobre un terreno, pero hemos marcado un pozo y aún así podemos averiguar si hay mucha agua, a qué profundidad está, si se puede pinchar, si no se puede pinchar. Se pueden preguntar un montón de conceptos sobre ese lugar que en principio no tendría nada que ver con una radiación o con una sensibilidad a las radiaciones. Bien, pues a lo mejor es que tenemos que cambiar esa perspectiva, porque la perspectiva siempre es estoy encima de ello, estoy influenciado por ello y consecuentemente se mueve la varilla, se mueve el péndulo y me indica aquí. ¿Mm? Pero igual la perspectiva ordinaria, esa en la que nos movemos siempre, entre yo y aquello, donde todo se encuentra aparentemente separado, pues igual no basta para explicar cuál es el fenómeno. Tendríamos que movernos en otra posición, desde otro ángulo, ¿no? para ver esto. Igual, ese A y ese E, o sea, esos dos elementos separados realmente no están separados. Yo estoy convencido, y ahora lo voy a introducir, ¿no? que el concepto de A es diferente de realmente no es así, sino que en realidad, desde una dimensión del mundo, A y E son exactamente la misma cosa, aunque aparentemente se pueda manifestar de forma diferente y parecer que están separados y que son cosas distintas, ¿no? En realidad todo es uno, ¿no? Todo está unificado, el universo está entrelazado y está interconectado de tal manera que por eso podemos acceder a una información. Vamos a desarrollarlo. Quisiera presentaros a Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh nos dejó hace un par de años
falleció recientemente. Para mí es una persona importante porque un día, a través de un libro suyo, del cual voy a leer ahora un fragmento, pues me descubrió un concepto muy bonito, muy interesante, que es el concepto de interser, ¿no? Que es un neologismo que él inventó y que yo creo que explica muy bien un poco la pertenencia al todo, ¿no? Que somos uno con el universo. Bien, pues leyendo a Thich Nhat Hanh hace mucho tiempo, pues encontré este texto, ¿no? En uno de sus libros. Y decía lo siguiente, dice, si eres poeta, interesante, esta es la visión de alguna forma poética, ¿no? de la observación del universo. Dice, si eres poeta, podrás ver sin dificultad la nube que flota en esta página. Estás con un libro entre las manos, ¿no? Dice, sin nubes no hay lluvia. Sin lluvia los árboles no crecen. Y sin árboles no se puede fabricar papel. Ahí está el libro, ¿no? Las nubes son imprescindibles para fabricar papel. Si no hubiera una nube, tampoco habría una página. De modo que podemos afirmar que la nube y el papel interson. Y explica. Interser es un término que todavía no está en el diccionario, aunque para mí ya forma parte de mi vida, ¿no? Es una palabra sin la cual no puede existir, ¿no? Yo intersoy con esa palabra. Dice, si combinamos el prefijo inter y el verbo ser, obtendremos este neologismo, interser. Contemplemos de nuevo la página con más intensidad y podremos ver la luz del sol en ella. Tiene un libro muy interesante en el que explica esto mismo, en el que el título del libro es El sol, mi corazón, que hace una meditación preciosa en la cual nos hace entender que efectivamente nuestro corazón y el sol son la misma cosa y están entrelazados. Bien, pues los lleva ahí. Dice, contemplemos de nuevo la página con más intensidad y podremos ver la luz del sol en ella. Sin luz, los bosques no crecen. En realidad, sin luz solar no crece absolutamente nada. Así que podemos afirmar que en ella, en esta página del libro, está en esta página. La página La luz solar interson. Si seguimos mirando, podemos ver al leñador que taló el árbol y lo llevó a la factoría para que lo transformaran en papel y veremos el trigo y por lo tanto el trigo que más tarde será su pan, el pan del leñador. También está la cuartilla, a su vez está el padre y la madre del leñador. Miremosla bien y comprenderemos que sin todas esas cosas la página de ese libro no existiría. Si contemplamos aún con mayor profundidad podemos vernos a nosotros mismos en esta página. No resulta un proceso muy difícil porque mientras la miramos formamos parte de nuestra percepción. O sea, realmente estamos ahora mismo compartiendo un pensamiento con Thich Nhat Hanh. O sea, ese pensamiento lo estamos compartiendo en este momento, empieza a formar parte de nosotros, ¿no? Nuestra mente, o sea, vuestra mente y la mía, decía Thich, no falta nada. Están en el tiempo, el espacio, la tierra, la lluvia, los minerales y el suelo, la luz solar, las nubes, los ríos, el calor. Todo coexiste en esta página. Por eso considero que la palabra interser debería estar en el diccionario. Ser es interser. Sencillamente es imposible que seamos de forma aislada si no intersomos. Debemos interser con el resto de las cosas. Debemos interser, aquí se le va un poco, porque realmente ya intersomos con las cosas. No hace falta que nos esforcemos. Queramos o no, estamos intersiendo con todo, ¿no? Intersomos con el resto de las cosas. Esta página es porque a su vez todas las demás cosas son. Ese es el concepto de interser. Y me parece una forma muy interesante y muy bonita y muy poética realmente de explicar que realmente formamos parte de una unidad de la cual no podemos separarnos de ninguna manera, ¿no? Esta sería la parte, vamos a decirlo, más simbólica, ¿no? Pero vamos a ir a la ciencia, que también empieza a explicar algunos de los conceptos que tienen que ver con esa pertenencia al todo. Rupert Sheldrake bueno, desarrolla el concepto de los campos mórficos y de las resonancias mórficas. Él es biólogo
y es bioquímico también. Y bueno, llegó a una serie de conclusiones en base a sus investigaciones sobre la pertenencia o la conexión que existe entre los diferentes organismos vivos, ¿no? A un nivel, a una escala que va más allá de lo físico. Y bueno, eso lo describe muy bien en un libro muy interesante que os recomiendo, que se llama De perros que saben cuando sus amos están camino a casa, en el cual describe una serie de situaciones en las cuales, bueno, demuestra claramente que aquello que me explicaban a mí cuando era niño, porque nuestro perro estaba en la puerta de casa 20 minutos antes de que mi padre llegase a casa, ¿no? Bueno, pues claro, las explicaciones las habréis escuchado muchas veces, ¿no? Y eso es porque ya lo ha olido, o es porque le escucha, porque tiene mejor oído, o es porque reconoce el ruido de la moto. Mi padre, cuando yo era niño, venía en moto a casa, ¿no? Desde el trabajo. Bueno, pues eran muchas de esas explicaciones que de alguna forma a nosotros nos complacían y nos dejaban satisfechos porque se parecían mucho a las percepciones que tenemos nosotros del mundo. Pero Rupert Sheldrake en este libro explica con un método científico cómo intentan disociar todos esos factores como el olor, la hora de llegada del dueño a casa, los olores, el ruido del coche, en fin, todos esos factores que siempre hemos pensado, ¿no? Que podía afectar a los perros y resulta que el perro, variases como variases la situación, siempre estaba como 20 minutos antes de que su amo llegase a casa esperándole en la puerta, ¿no? Se hace con muchos perros, se ponen cámaras a los dueños de los perros sin que nadie tenga ningún tipo de influencia, sin que nadie piense cómo tiene que volver a casa ese día, si en moto, si caminando, si en autobús, a qué hora, a horas diferentes, poniéndose perfumes para cambiar el olor, en fin, generando un montón de variantes que generaba un ordenador de forma aleatoria y que le enviaba un mensaje al dueño del perro y le decía, hoy tienes que volver en estas condiciones a casa, ¿no? Y cuando el dueño tomaba la decisión de volver a casa, entonces el perro inmediatamente las cámaras registraban cómo iba a buscarle, ¿no? Una cosa muy interesante y que es importantísima dentro del mundo de la radiestesia, de la teleradiestesia sobre todo. El padre Pilón nos explicaba que para poder conectar bien con un lugar lejano, o sea, si él tenía que buscar un pozo en un sitio que estuviese muy distante para una persona que le había pedido localizar ese agua, él buscaba el máximo de conexión, establecer un vínculo con esa persona. Bien, una de las cosas que pedía a esta persona pues era su nombre, su dirección, el plano del lugar, si podía, pues fotografías del lugar, porque unas fotografías son un testigo de luz interesantísimo, ¿no? de aquel sitio. E incluso una de las cosas que le solicitaba a esa persona pues era su DNI, su documento nacional de identidad. ¿Por qué? Porque igual personas con ese nombre, con el mío, Fernando Pérez Fernández, pues puede haber unas cuantas en España y en Iberoamérica. Pero con mi documento de nacional de identidad solamente hay una, o sea, lo hace más exclusivo. Eso es lo que buscaba el padre Pilón, ¿no? Hacer de alguna forma el máximo de conexión, la autentificación más exacta con el lugar que iba a prospectar a distancia desde su despacho, con un plano y con un péndulo, ¿no? Bien, pues una de las cosas que nos cuenta Rupert Sheldrake es la siguiente. Una de las anécdotas del libro, una de las experiencias es que cogen a un perro, al perro le meten dentro de un carro en el que no tiene visión del exterior, al perro se lo llevan muy lejos, a unos cuantos kilómetros de distancia de la casa en la que vive, le ponen un localizador GPS, lo sueltan en el medio y entonces intentan ver qué es lo que hace el perro, si es capaz de volver a casa o no. Bien, pues el perro, sin tener un conocimiento previo de cómo volver a casa, pues empieza a dar primero unas vueltas y a partir de ahí retorna al camino a casa. Y efectivamente, durante un tiempo sigue su línea sin escaparse de la línea que le llevaba a casa directamente, ¿no? Pero hay una sorpresa, de repente el perro parece que se pierde, coge y desaparece y se marcha por otro camino.
y dicen, bueno, pues ha salido mal, ¿no? El perro se ha perdido, ¿no? Pero resulta que el perro no se había perdido. El perro sigue caminando y llega a casa de los abuelos. Los abuelos conocían al perro, el perro conocía a los abuelos, se tenían mucho cariño, existía un vínculo, una relación, pero el perro jamás había estado en casa de los abuelos, nunca, jamás había estado en casa de los abuelos. La única conexión que tenía con los abuelos era que los conocía, que tenía un vínculo, una conexión especial con ellos, ¿no? Bien, pues el perro llegó hasta casa de los abuelos, estuvo con ellos jugando un rato, después se despidió y siguió caminando y volvió a casa. Supo llegar a casa a pesar de la distancia, de no tener Google Maps en el móvil, no saber leer y no poder leer los carteles del camino indicando, bueno, pues camino a casa, tu pueblo está en aquella dirección, etcétera, etcétera. Realmente esto nos habla de la importancia del vínculo. Conocer a alguien nos permite, de alguna manera, una mejor conexión, ¿no? con el proceso radiestésico. Cuanto mejor sea nuestro conocimiento sobre el tema, más interesante, ¿no? Más fácil, más lo facilita. Albert Einstein decía lo siguiente, dice, todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber. Si nosotros no sabemos sobre el agua subterránea, difícilmente la vamos a encontrar. Si nosotros no sabemos sobre los acontecimientos geológicos que pueden tener carácter geopatógeno, difícilmente lo vamos a observar. Si necesitamos saber sobre un pozo en un lugar que está muy distante al lugar donde estamos haciendo el trabajo radiestésico desde nuestro despacho, con un plano, unas fotografías, el nombre del dueño de la parcela e incluso el DNI de esta persona, pues si no tenemos todos esos datos, difícilmente vamos a poder conectar. Establecer el vínculo es importante y por eso ampliar nuestros conocimientos en el día a día pues nos permite poder abarcar una dimensión mayor de la práctica de la radiestesia. Cuanto más sabemos de geología, más capacidad tenemos de ampliar nuestras capacidades sobre la búsqueda radiestésica. Cuanto más sabemos de geofísica, pues más facilidad tenemos para incorporar conocimientos sobre cosas sobre las que no hubiésemos podido preguntar anteriormente, ¿no? Entonces, la información para poder establecer el vínculo es realmente importante. Vamos más allá, vamos al Premio Nobel de Física del año 2022, del año pasado. Os presento a Anton Zeilinger. Anton Zeilinger es físico y, bueno, pues es uno de los padres de la teleportación cuántica. La teleportación cuántica no consiste en, como en Star Trek, en llevar pues una persona o un objeto de un lugar, desmaterializarlo y materializarlo en otro lugar. No se trata de eso. Se trata de llevar la información de un elemento a otro elemento. ¿Mm? Voy a explicarlo. O sea, cómo fueron los experimentos de Anton Zeilinger, ¿no? Y de su equipo. Bueno, pues lo que hicieron fue generar dos fotones en origen que eran hermanos gemelos. O sea, compartían un vínculo, se conocían perfectamente entre sí, nacen de un mismo proceso físico, son hermanos gemelos, se conocen perfectamente y se encuentran entrelazados. O sea, entrelazados quiere decir que están intrínsecamente conectados el uno al otro en todas las partes de su información. Es algo muy parecido al sistema tan complejo que tenía el perro con los abuelos de la familia o con el resto de su familia. Hay un vínculo de parentesco. Bueno, pues aquí Anton Zeilinger lo hace con unos elementos mucho más simples, con un sistema mucho más simple, que es un conjunto de fotones. Bien, esos dos fotones lo que hicieron fue separarlos y llevarlos cada uno a una orilla del Danubio. En aquel momento, la primera prueba física se realizó en Viena, en Austria. Y bueno, pues ocurrió lo siguiente, lo que hicieron fue alejar estos dos fotones, ¿no?
El proceso es muy interesante porque lo que hicieron fue aplicar una fuerza física a un fotón. Imaginemos que una partícula subatómica pues, tiene un giro de spin y la otra partícula subatómica tiene el mismo sistema de giro de spin, son idénticas, comparten el mismo movimiento, ¿no? Y se le aplica una fuerza al fotón A y inmediatamente cambia su giro de spin y eso mismo le ocurre al otro fotón que se encuentra en la otra orilla del Danubio. Y así podríamos, aplicando una fuerza física a cada fotón, pues vemos que el otro responde inmediatamente igual, ¿no? Lo interesante es que para eso no se transmitió ningún mensaje, o sea, no se emitió ninguna onda de radio, ni se mandó por un cable eléctrico ningún tipo de señal, ni nada de nada. Simplemente los fotones estaban separados, cada uno en su casa, y en el momento en el que a uno le ocurría algo, al otro le ocurría exactamente lo mismo. Y lo más interesante es que no había ni tiempo ni espacio en este proceso físico. Véase, si yo observo la luz de la estrella polar se encuentra a una distancia de 430 años luz de la Tierra. Si yo me pongo hoy, esta noche, a ver la estrella polar desde la ventana de mi casa, voy a ver la estrella polar como era hace 430 años, porque es lo que tardan esos fotones de luz en llegar a mi retina desde que salen de la estrella. 430 años, realmente yo estoy viendo el pasado de esa estrella. Igual se ha extinguido, ha explotado en supernova o cualquier otra circunstancia y resulta bueno, pues yo todavía no he visto la realidad a día de hoy, en el instante de esa estrella polar. Lo que estoy viendo es el pasado realmente. Estoy viendo hace algo que ocurrió hace más de 4 siglos, ¿no? Bien, lo interesante con esto es que esa velocidad de la luz aquí no tiene ninguna barrera, o sea, no necesita recorrer un tiempo en un espacio. Lo que ocurre en ese fotón ocurre en el instante en el otro fotón sin que haya habido un transporte de energía de un lugar a otro. Esto es completamente antiintuitivo, pero es realmente real, ¿no? O sea, es real como la vida misma. Se hizo primero en esa distancia, una distancia de una orilla a otra del Danubio, después se hizo el experimento entre la isla de La Palma y la isla de Gran Canaria, entre los observatorios astronómicos, también por el equipo de Anton. Posteriormente se hizo entre Viena y Pekín. Posteriormente se hizo entre Pekín, Viena y el espacio en un satélite. Lo único que hacían era coger estos sistemas de partículas subatómicas, crearlos por el mismo proceso físico y luego separarlos completamente. Si nosotros pudiésemos coger un fotón de este estilo y mandarlo a Marte y dejar otro aquí en la Tierra, podríamos tener una comunicación en tiempo real realmente con Marte. O sea, no tendríamos que esperar que nuestra llamada llegase a Marte en una serie de minutos y luego esperar la respuesta además de la persona que nos responde en la llamada, como ocurre hoy en día con una onda de radio, que tiene la dificultad que viaja a la velocidad de la luz y bueno, pues va a tardar una serie de minutos en llegar a Marte y una serie de minutos luego en volver la respuesta. Con un sistema como este sería inmediato, ipso facto, ¿no? Y es sorprendente, ¿no? Que estos elementos realmente estén así conectados, ¿no? Hace un par de semanas, Anton le hacían una entrevista en el país por su premio Nobel y explicaba que, bueno, que en definitiva la teleportación cuántica, el entrelazamiento cuántico entre dos partículas subatómicas era muy parecido a cuando tienes un par de dados, ¿no? En un dado sale el 3 y en el otro también sale el 3. Y si en un dado sale el 6, en el otro también sale el 6. Y siempre sale el mismo número en los dos, porque realmente, si lo pensamos bien, en este sistema de entrelazamiento cuántico, los dados es como si fuesen uno o realmente son uno. ¿Dónde podemos separar realmente la existencia de un dado de la existencia del otro, ¿no? ¿O dónde podemos separarnos los unos de los otros? Bueno, pues si volvemos otra vez
a Thich Nhat Hanh, realmente está muy bien explicado el concepto de interser. Realmente intersomos, somos la misma cosa, somos una unidad. Lo expresa muy bien la poesía de Thich Nhat Hanh. Explica casuísticas muy interesantes, Rupert Sheldrake en su libro, ¿no? de perros y gatos que saben cuándo sus amos vuelven a casa y lo explica muy bien desde la física experimental, Anton Zeilinger, desde sus experiencias con la teleportación cuántica. O sea, nos llevan realmente al concepto de la unidad. De alguna manera, a nivel macroscópico, no somos capaces de entender esto. Nuestra experiencia macroscópica nos da la percepción de que todo está separado, ¿no? Pero realmente desde la física cuántica, donde todo es infinitamente pequeño, ahí no hay duda de que todo es uno, ¿no? Y no olvidemos que todos nosotros y el resto del mundo, pues está hecho de partículas y vacío. Cuidado, que ni las partículas son exactamente materia, ni el vacío es la nada. También está lleno de actividad por sí mismo, ¿no? Pues nosotros estamos hechos de todo eso, igual que el resto del mundo, igual que el resto del universo. No nos podemos disociar de ese concepto. Voy a esta reflexión que me parece muy interesante. Dice, un ser humano es una parte de un todo, llamado por nosotros universo. Una parte limitada en el tiempo y en el espacio se experimenta a sí misma en sus pensamientos y sus sentimientos como algo separado del resto, una especie de ilusión óptica de su consciencia. Esta ilusión es una prisión para nosotros, que nos restringimos a nuestros deseos personales, al afecto por unas pocas personas cercanas a nosotros, un poco lo que hacían esas partículas, ¿no? Que si están entrelazadas porque son familia, han nacido en el mismo proceso físico, se puede establecer con mucha más facilidad el vínculo, ¿no? El perro, que tiene amor por las personas que conoce y que a través de ese amor puede establecer el vínculo. Así es como establecemos realmente la relación de pertenencia a lo demás. Dice, nuestra tarea debe ser liberarnos de la cárcel, o sea, de esta cárcel, ampliando nuestro círculo de compasión. Qué bonito esto, ¿no? Nuestro círculo de compasión para abarcar a todas las criaturas vivientes y la totalidad de la naturaleza en su belleza. Bueno, pues esta joya nos la dejó Albert Einstein. Es un gran pensamiento y también nos lleva a entender que realmente desde la física o desde la poesía todo es uno. Y no hay discusión sobre el tema, es un hecho, como estamos viendo. No es una idea, no es una creencia, realmente es un hecho como tal, ¿no? Bien, cuando entendemos esto, podemos entrar en cómo entramos en ese sistema complejo de información que nos da la radiestesia, ¿no? Y el doctor Joe Dispenza hablaba de una cosa que se llama campo cuántico. Él le daba nombre de alguna forma a ese campo de información que sería nosotros y el mundo, ¿no? La red de información infinita. Y él lo llama campo cuántico. ¿Por qué? Porque de alguna forma el universo del cual nosotros formamos parte pues está hecho también de esa escala cuántica, ¿no? Está hecho también de partículas subatómicas. De hecho, está todo sustentado ahí, ¿no? Todo lo que vemos en el macrocosmos y todo lo que se expresa en el macrocosmos, donde todo parece separado y que parece que cada uno tenemos un interés y una dirección diferente, realmente es como si fuésemos una ola, ¿no? En la superficie del mar, ¿no? Parece que cada una de las olas tiene una identidad propia, una identidad definida. Es la expresión de vida de cada uno de nosotros. Podemos ver olas muy grandes, olas muy pequeñas, olas que duran muchos kilómetros sobre la superficie del mar, algunas que nada más nacer se estrellan directamente sobre la playa, ¿no? Y desaparecen inmediatamente, pero no olvidemos que todas esas olas al final están unificadas en una sola expresión de vida, que es el propio océano, ¿no? El propio mar. Bien, pues Dispensa nos decía esto, ¿no? Dice, piensa en el campo cuántico como una enorme base de datos invisible. Y la manera de acceder a esa información que contiene esta formidable base de datos es a través de tu sistema nervioso central. El campo cuántico es intrínseco al mundo al cual pertenecemos. El acceso a la información está en todas partes en el instante.
y accedemos a través de nuestro sistema nervioso central, porque es a través de él cómo percibimos de alguna forma el universo. Desde ahí es de donde somos conscientes, ¿no? Desde la expresión y la relación de nuestro sistema nervioso con el resto del mundo. Anil Seth es un neurocientífico que investiga la conciencia, ¿no? Y explica lo siguiente. Esto es una entrevista también que leí en El País de ciencia, donde él explicaba lo siguiente: dice, los mecanismos están en el cerebro. Vamos a hablar del cerebro o sistema nervioso o todas sus extensiones, que puede ser cualquier parte de nuestro cuerpo, cualquier órgano, cualquier sistema, ¿no?, sensorial. Dice, está en el cerebro. Dice, pero lo que nutre de información el fenómeno de la existencia para formar la conciencia está en el cuerpo y en el mundo. Esto es muy interesante. Dice, el cerebro está encerrado dentro del cráneo, ¿no?, o el sistema nervioso está dentro del cuerpo, bien, recibiendo señales sensoriales que solo son impulsos eléctricos que por sí mismos no tienen colores ni formas. O sea, el mundo igual no es como creemos, es como lo interpretamos, ¿no? De todos los fenómenos de la percepción son interpretaciones de señales que recibimos a través de los sentidos y que provienen del mundo y del propio cuerpo. Vienen del universo y del propio cuerpo. Bien, esto de los sentidos lo he subrayado así porque, bueno, cuando hablamos de los sentidos pensamos en los 5 sentidos, pero con la práctica de la radiestesia y con la práctica, bueno, y con los conocimientos de la neurociencia sabemos que tenemos sentidos conscientes, sentidos semi-inconscientes y sentidos inconscientes que están de alguna forma interrelacionándonos constantemente con el resto del mundo. Bien, esto nos lleva a las estesias. Así es como me gusta llamar pues a los sistemas que utilizamos, como la radiestesia, que es sensibilidad a las radiaciones. Las estesias es la sensibilidad como tal, es la capacidad de sensibilidad que nosotros tenemos ante el mundo, ¿no? Cómo percibimos el mundo. La radiestesia, ser capaces de tener sensibilidades a cosas que están distantes, con las que solamente conectamos única y exclusivamente estableciendo un vínculo de información, ¿no? Porque sabemos que están ahí, ¿no? Qué difícil sería conectar con la realidad de los lagos, ¿no?, y de los mares de Titán, la luna de Saturno, si antes no hubiésemos conocido aquello, no hubiésemos enviado unas sondas que hubiesen descubierto y hubiesen dado nombre pues al mar de Kraken, por ejemplo, en la superficie de Titán. Pues hoy en día ya sabemos que existe ese mar, ya tenemos la información, tenemos un vínculo para poder conectar con las olas de ese mar que se encuentra en un planeta lejano dentro de nuestro sistema solar. La kinestesia, que en definitiva, bueno, pues lo conocemos como la práctica de la kinesiología, a través de la cual, en vez de utilizar un péndulo, una varilla, lo que hacemos es preguntarle al cuerpo de otra persona y esa persona pues nos devuelve una información en forma de rigidez, incoherencia en el tono muscular u otras expresiones de las respuestas de la tonicidad muscular de esta persona, que en definitiva es lo que ocurre también cuando utilizamos un péndulo o utilizamos una varilla, ¿no? Que se establece un sistema de equilibrio o desequilibrio en nuestro tono neuromuscular y obtenemos una respuesta sensible, una respuesta a través de nuestros sistemas sensibles, ¿no? En definitiva, las estesias son sistemas de diagnóstico estésico, son sistemas de diagnóstico estésico muy complejos, por medio de percepciones nerviosas que nos permiten el acceso a una red de información infinita. Estamos hablando de ese campo cuántico, más allá de lo que permiten los sentidos ordinarios. Las estesias implican una serie de técnicas y herramientas que nos ayudan a ordenar las intuiciones y a obtener la información que nuestro inconsciente puede percibir en el entorno inmediato. Eso es la radiestesia más pura, o sea, sensibilidad a una radiación, pero también de cualquier lugar y momento sobre el que posemos nuestra atención, aunque el acontecimiento se encuentre distante en el tiempo y en el espacio. Porque en realidad somos uno con el acontecimiento. O sea, para poder hacer esa radiestesia, de alguna forma tenemos que vincularnos y hacernos uno con ese acontecimiento.
Esta es uno de los descubrimientos y una de las respuestas que nos da el estudio profundo de la radiestesia, y por eso nos lleva a este lugar, ¿no? Que creo que es increíblemente espiritual y muy revelador, ¿no? Las estesias, continúo con este discurso, dice, se activan desde la consciencia, desde el conocimiento, desde la consciencia de que existe aquello, desde la consciencia decido encontrar una corriente de agua subterránea, y el encontrar esa corriente de agua subterránea me va llevando a plantearme preguntas, y esas preguntas me llevan a adquirir una serie de respuestas, va evolucionando mi experiencia de vida y va evolucionando mi conciencia, ¿no? Que permite reconocer y abrir en nuestro interior las puertas desde donde nuestro ser conecta con todo, con el universo al que pertenece. Por eso pienso que la conciencia es la llave que abre la puerta al infinito, de alguna manera, ¿no? Y bueno, viendo esta realidad, sí que me gustaría, bueno, pues terminar con esta reflexión, ¿no? Que me parece interesante. Dice, sé muy bien que muchos científicos consideran la radiestesia, como a la astrología, una superstición antigua. De acuerdo a mi convicción, esto no está justificado. Yo pienso exactamente lo mismo. Cuando se planteó esta respuesta, estamos hablando de principios del siglo XX, no teníamos todos estos conocimientos de física, no teníamos tampoco la poesía de Thich Nhat Hanh, no teníamos la física práctica en la que se ha demostrado la teleportación cuántica, la importancia del vínculo y la importancia también, ¿no? Del entrelazamiento, de, de cómo podemos, de alguna forma, transgredir todo aquello que parecía imposible, ¿no? Poder conectar con aquello que se supone que ni está aquí ni está ahora, ¿no? Bueno, pues continúo con esta apreciación. Sé muy bien que muchos científicos consideran la radiestesia como la astrología una superstición antigua. De acuerdo a mi convicción, esto no está justificado. La valdilla de Zaori es un simple instrumento, y es verdad, es simplemente un simple instrumento, ¿no? Que muestra una reacción extraña del sistema nervioso humano a ciertos factores que son desconocidos para nosotros en este momento. Igual, como habéis visto, a día de hoy ya no son tan desconocidos, pero para Albert Einstein en aquel momento sí que eran desconocidos. Y esta es la opinión que tenía Albert Einstein a principios del siglo XX sobre la radiestesia y sobre el zahorismo, ¿no? Bueno, pues me parece una reflexión realmente interesante. Alguien que no se cierra y que es capaz de dejarnos algo tan interesante y tan bonito, ¿no? Como es la relatividad, y también un pensamiento como este, ¿no? Que no está separado el uno del otro. Así que, terminando la ponencia, me gustaría recalcar que en realidad la radiestesia es una puerta al infinito. Nos permite conectar con todo aquello que está expresado en el universo. Lo único que necesitamos es ese vínculo, ¿no? Y es una herramienta creadora de conciencia, porque, bueno, pues el empezar un día tomando un péndulo y tomando una varilla, y el hacerme preguntas, ¿cómo es posible que esto que está ocurriendo pues funcione? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cómo se expresan? ¿Cómo es posible que esto realmente ocurra, ¿no? Pues es lo que me ha llevado de alguna forma a buscar cuáles son los mecanismos, a buscar cómo se expresa. No sabemos realmente dónde está la realidad intrínseca del fenómeno, ¿no? Pero sí que tenemos claro una serie de factores. Primero, que somos uno con el universo, que somos uno con el todo, que no nos diferenciamos de ello, que podemos establecer vínculos a través de la conciencia y del conocimiento de las partes del todo, que podemos acceder a esa información sin ninguna dificultad, ¿no? Simplemente tenemos que tener la libertad de podernoslo permitir, ¿no? De no tener ningún tipo de bloqueo que nos permita acceder a esa información. Os invito a aquellos que no lo hayáis hecho, bueno, pues a- a entrar en este fascinante mundo que es la radiestesia, porque como veis, va más allá de aquello
que es geobiología, ¿no? Y bueno, daros las gracias por haber escuchado esta conferencia, y si queréis saber más sobre radiestesia, geobiología y otras, bueno, pues otras temáticas relacionadas con el mundo de la geobiología y el mundo de la radiestesia, pues os invito a visitar la página geobiología.com, donde normalmente tenemos los vídeos de las entrevistas que realizamos a diferentes geobiólogos para que los tengáis a mano y podáis ver desde diferentes puntos de vista la misma realidad. En definitiva, la geobiología es con el resto de la geobiología. No hay una geobiología diferente una de otra, simplemente son diferentes puntos de vista. También os invito a visitar nuestra página del instituto, saludgeoambiental.org. Si estáis interesados en tener más conocimientos sobre lo que hacemos, pues en las dos páginas web podéis encontrar también enlaces a las formaciones que organizamos sobre geobiología específicas y radiestesia, y también sobre salud ambiental, la salud ambiental en los espacios interiores, desde aspectos más técnicos, como puede ser la calidad del aire, contaminación electromagnética, otros factores que al final también terminan estando interrelacionados o interson con el mundo de la geobiología. Y bueno, dejo de compartir pantalla y nada, daros las gracias por vuestra atención. Eh, si necesitáis más información, ya sabéis dónde encontrarla, y sencillamente me despido de vosotros esperando que, bueno, pues esta conferencia os haya podido aportar algo interesante en vuestras vidas, y que lo hayáis disfrutado. Muchas gracias y nos vemos más adelante.